Bueno, ¿cómo les va? Vamos a intentar ayudarlos a poder responder de mejor manera al trabajo práctico número 3 y sobre todo a comprender de qué tratan las llamadas opiniones consultivas. Trataremos de contextualizar de dónde surgen las opiniones consultivas. A ver, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, desde el artículo 33, describe cuáles son los medios u órganos de protección de los derechos humanos previstos en este importante instrumento internacional. Si leemos juntos el artículo 33, dice: son competentes para conocer de los asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los Estados partes en esta convención, pues la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos y la Corte. Es decir, estos medios de protección son dos: la Comisión y la Corte. Bien, cuando ustedes van al capítulo Corte, que comienza, fíjense, en el artículo 52, ¿no? Si avanzan en el texto de la Convención, desde el artículo 52, ustedes van a ver que la Convención le da tratamiento a todo lo que es la actividad de la Corte. Bien, cuando llegan al artículo 61, van a observar que comienza el capítulo de competencias de la Corte, competencias y funciones. Y cuando va descubriendo la competencia y funciones que tiene la Corte, señala que son dos: una competencia contenciosa y una competencia consultiva. Si ustedes avanzan un poquito, van a ver que el artículo 63 es el que describe la competencia contenciosa. Dice: cuando decida que hubo violación de un derecho a libertad protegidos en esta convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su derecho a libertad conculcado. Esto no es siempre posible, porque tal vez es un caso de desaparición forzada de personas y justamente yo no tengo a la víctima para restituirla en sus derechos. Veremos cómo ha resuelto la Corte en estos casos en favor de los familiares. Pero el asunto está en que esta competencia contenciosa descrita en el artículo 63 supone la existencia de un caso, de un asunto, donde se discuten hechos y donde debe convencerse primero a la Comisión y después a la Corte sobre la responsabilidad del Estado. ¿Bien? ¿Cómo termina ese caso o ese asunto? En ejercicio de la competencia contenciosa, con una sentencia. Y recordemos que los órganos del sistema interamericano son subsidiarios de los órganos del derecho doméstico, del derecho nacional. Por lo tanto, esta sentencia nunca es punitiva o condenatoria como son las del derecho nuestro, sino que son sentencias que declaran la responsabilidad del Estado X por haber violado el artículo tanto o el artículo tanto, los derechos contemplados en esos artículos en desmedro de fulanito de tal, ¿sí? Entonces, con función contenciosa, acuérdense, competencia contenciosa, artículo 63, yo tengo un caso, un asunto, hay hechos, hay prueba, hay debate, se valora, se desconoce, se afirma y termina todo con una sentencia de responsabilidad. ¿Hasta acá estamos? Bien. La segunda competencia que describe la propia Convención se encuentra prevista en el artículo 64. Bien. ¿Qué sucede a propósito de esta competencia consultiva? La Corte se convierte en un verdadero intérprete del derecho, porque se le hacen preguntas sobre el alcance, sobre la interpretación de derechos. ¿Cuál sería la mirada que este órgano judicial tiene en relación al alcance, a la interpretación, al sentido de ese derecho? ¿Sí? De la letra fría de la ley. Acá no hay caso, ¿sí? No hay hechos, es el derecho el que se interpreta. Por lo tanto, no va a haber ninguna sentencia. ¿Qué va a terminar? ¿Cómo va a terminar esa competencia consultiva que empezó con preguntas que se le hacen
a la Corte va a terminar con una opinión consultiva, ¿sí? La respuesta a esa pregunta va a ser una opinión consultiva. Piensen ustedes, están justo trabajando sobre la opinión consultiva 6 del año 86, en lo que se llama la primera época de funcionamiento de la Corte. La Corte se instaló en 1979 y vamos ahora, recién el año pasado se dio respuesta a la opinión consultiva 25, o sea, quiere decir que tampoco hay un ejercicio tan intenso de esta opinión consultiva por parte de la Corte, o miremoslo al revés, tampoco se le ha preguntado tanto como para ella haya tenido que llegar a producir estas opiniones consultivas. El artículo 64 contempla dos tipos de opiniones consultivas. Fíjense, dice, los Estados miembros de la organización, el 64.1, dice, los Estados miembros de la organización podrán consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención o de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Dice, asimismo, podrán consultarla en lo que les compete los órganos enumerados en el capítulo 10 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, ¿sí? Una modificación que se hizo en una sesión de la OEA que tuvo lugar acá en Argentina en 1959. Y el punto 2 de este mismo 64 dice, la Corte, a solicitud de un Estado miembro de la organización, podrá darle opiniones acerca de la compatibilidad entre cualquiera de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Como se verá, hay como dos modalidades de opiniones consultivas, si se quiere. Hay opiniones consultivas generales o genéricas, que son las del 64.1, y opiniones consultivas como particulares o individualizadas, que serían las del 64.2. Que no ha habido tantas a lo largo de la historia, por otra parte, de la Corte. Recuerdo siempre que lo explicamos en clase, una opinión consultiva de las del 64.2 que hace unos años le hace Chile a la Corte a propósito estaban trabajando sobre un proyecto de reforma constitucional y querían ver si ese texto proyectado justamente podía estar contrariando las obligaciones que había asumido Chile en el sistema interamericano. Bueno, proponen o piden una de estas opiniones consultivas individualizadas o particularizadas del 64.2, la Corte le da toda una respuesta bastante interesante a propósito del alcance de esa eventual reforma, y después sí, Chile hizo la reforma igual, desoyendo un poco las indicaciones de la Corte, pero bueno, es un ejemplo de opinión consultiva de las individualizadas. La riqueza de las opiniones consultivas pasa porque fíjense el alcance que tienen. Todos los Estados miembros pueden hacer esa consulta. Así que fíjense cuestiones para comprender de esto. ¿Quiénes pueden preguntar?